jovencitos, este nuevo video, el segundo de los productos notables. Vamos a ver en este video el segundo producto notable que corresponde al producto de binomios con un término en común. También se le llama producto de binomios con un término repetido. Básicamente el objetivo de este video es simplemente desarrollar ese producto notable mediante la fórmula. Vamos a ver un par de ejemplos de las diferentes posibilidades que tenemos. Aquí hay que destacar que vamos a multiplicar por si acaso dos binomios. ¿Sí? Dos binomios se multiplican, los binomios tienen un término repetido o algo que se repite, un término en común, y vamos a ver cómo funciona la fórmula. Los contenidos son reducción de términos semejantes como siempre, multiplicación de expresión algebraica como siempre, y producto de binomios con un término repetido, que es lo que vamos a ver hoy día. Voy a recordar que comenzamos esta lista de reproducción, ¿cierto?, de álgebra con los productos notables vistos en el libro azul de álgebra. Aquí vimos, ¿cierto?, que había básicamente tres productos notables. Ya vimos el primero, que es el cuadrado de binomio. Ahora voy a ver el tercero, por si acaso voy a cambiar el orden del libro, porque quiero ver el segundo, lo quiero ver como un caso particular del tercero. Entonces quiero ver el tercero como caso general. De hecho, el tercero es como el general de todo, ¿no? Podría haber comenzado con el tercero, pero me decidí finalmente por comenzar con el más famoso, que es el cuadrado de binomio. Vamos a ver en un futuro cómo es que los dos primeros son casos particulares del tercero. Entonces vamos con el tercer producto notable. ¿Qué era un producto notable? Vimos que dentro de la multiplicación algebraica, bueno, teníamos el producto de binomios con binomios, donde usábamos la distributividad, ¿cierto?, con nuestras flechitas, término con término. Habían algunos donde se reducían términos semejantes, y nosotros sabíamos antes de que iba a pasar eso, ¿ya? Entonces dijimos que en ciertos productos donde ya sabíamos antes que se iba a reducir términos semejantes, íbamos a expresar, digamos, el resultado final mediante una fórmula, y así nos íbamos a saltar todos los pasos intermedios. Quizás no todo, la verdad, porque igual si los binomios son medios complicados, digamos que tienen muchos términos, no sé, mucho factor literal, ya conviene hacer una o dos líneas más. Pero en general el desarrollo clásico, que es multiplicar término a término con nuestras amigas flechitas, ya no lo vamos a hacer. Entonces aplicamos la fórmula y decimos que es una multiplicación que se puede desarrollar en forma directa. Eso es lo que dice el texto azul, ¿sí? Ya vimos el cuadrado de binomio, insisto. Vamos a ver hoy día el producto de binomios con un término en común. Chiquillos, la fórmula es la siguiente. Vamos a identificar en cada uno de los binomios el término que se repite. En este caso expresamos la fórmula con x como el término que se repite. El primer término de cada binomio es x, y es el término en común, es lo que se repite en ambos binomios. Pero luego viene un término que es más a y un término que es más b. Si se fija, esos términos son en principio diferentes. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que si tengo el producto de dos binomios con un término en común, basta tomar el término que se repite, elevarlo al cuadrado, luego multiplicar, ojo aquí, voy a multiplicar el término que se repite por la suma de los dos términos que son distintos. No se olvide que estamos trabajando con binomios, y aquí tenemos dos términos que se repiten, son lo mismo, pero tenemos también, ¿cierto?, por ejemplo, el más a con el más b, que son términos distintos. Entonces eso es lo que se suma acá, los términos diferentes se suman, y esa suma se multiplica por el término que se repite. Finalmente sumamos el producto de los términos distintos. Ya voy a copiar la fórmula en la siguiente diapo porque vamos a hacer ejercicio de eso mismo. La aplicación de la fórmula la voy a aplicar en estos ejercicios que son los clásicos. Los clásicos binomios son x más un número, ¿ya? Pero vamos a ver más adelante que pueden cambiar los términos, ¿ya? En general vamos a usar esto para el futuro, tanto para resolver ecuaciones como para problemas de planteamiento y cosas así. Entonces vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula decía, si yo tengo el primer binomio con un término que es x, luego sigue un término que es más a, y eso lo multiplico por otro binomio que comienza también por x, ahí está el término repetido, pero que tiene un segundo término que es más b. Entonces ese producto, para saltarme todos los pasos, lo voy a desarrollar de la siguiente forma. Voy a elevar al cuadrado el término que se repite, ¿está bien? Luego voy a sumar el producto, la multiplicación, ¿cierto?, entre el término que se repite, que es x en este caso, por paréntesis la suma de los términos que son distintos, en este caso más a más b. Hay que sumar el más a con el más b. Finalmente agregamos un más y
El último término que aparece en este desarrollo es el producto de los términos diferentes, es decir, A por B. ¿Ya? Esa es una multiplicación. En resumen, vamos a tener el término que se repite al cuadrado, luego vamos a tener la suma de los diferentes por el que se repite y finalmente el producto de los diferentes. ¿Está bien? Entonces voy a repetir. Los términos que son diferentes, los distintos, ¿cierto? Ellos primero se suman y después se multiplican. ¿Está bien? Primero se suman y se multiplican por el término que se repite, pero finalmente entre ellos se multiplican. ¿Ya? Veámoslo acá. ¿Cuál es el término que se repite? Término repetido. En este caso el término que se repite, si se fija, es la X, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los términos diferentes? Perdón, aquí puse una P. Déjeme borrar. ¿Cuáles son los términos diferentes? Términos distintos. Tengo dos. El más 2 y el más 4. ¿Cierto? Tengo el más 2 y el más 4. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que este binomio, x más 2, cuando se multiplica por este binomio que es x más 4, tienen un término repetido que es x, entonces elevamos al cuadrado el término repetido, en este caso x eleva al cuadrado. Luego sumamos, y ahora viene la multiplicación aquí, fijarse en la fórmula arriba. El producto, voy a multiplicar lo que se repite que es x, no se olvide que lo que se repite es x, abro un paréntesis y voy a sumar estos términos distintos. ¿Cuánto es? Más 2 más el 4. Véalo así. Más 2 sumado con más 4. Todo positivo se suma, se conserva el signo, es más 6. Entonces aquí puedo poner solamente el 6. Si quiere poner el más no hay problema. Finalmente voy a multiplicar los términos que son diferentes. Voy a multiplicar el más 2 por el más 4. Multiplicación de positivos me da positivo, por lo tanto me queda más 8. Y ese término lo agrego aquí. Aquí ya el más no es necesario porque tengo un más. ¿Sí? Ahora si se fija, aquí tengo que ordenar el término central, así como en el cuadrado de binomio. ¿Se acuerda que en el cuadrado de binomio nosotros teníamos que ordenar esto un poquito? Bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, para terminar, vamos a ordenar ese producto, que por ahora lo estamos haciendo paso a paso. Entonces, ¿en qué nos queda este producto? Primero, el que se repite al cuadrado. Ese es el que se repite, la x, ¿cierto? Luego viene la suma del 2 con el 4. 2 y 4 suman 6, ambos son positivos, se suman. Ambos suman 6, ahí está. Y luego se multiplica eso por el término que se repite. En este caso la x se va a dejar, ¿cierto?, al lado derecho por orden alfabético, como dijimos. Primero los números y después orden alfabético. En este caso tengo una sola letra, pero queda la x al lado derecho. Y finalmente multiplico 2 por 4, me da 8. ¿Ya? Entonces, chiquillos, para hacerlo directo, ya no con tanto paso, imagino que ya se está entendiendo un poco la fórmula, voy a destacar solamente los términos diferentes. ¿Ya? En el caso de la letra B, el primer término diferente es menos 3. ¿Sí? Ese es el primer término que es diferente. Y en el segundo binomio tengo el más 4, ¿cierto? Lo que se repite en ambos casos es el término x. Entonces aplico la fórmula y digo lo siguiente. Primero escribo el término que se repite al cuadrado. Luego voy a poner un más, ¿ya? Aquí voy a sumar los dos diferentes. ¿Cuánto da menos 3 con más 4? Si usted suma esos dos números, como tienen signos diferentes, se van a restar. Entonces le va a quedar un 1, ¿cierto? 4 menos 3 da 1. Se conserva el signo de el número que está más lejos del 0, que sería el 4 positivo en este caso. Conservo el más. Y ese 1, como es la suma que arriba, fíjese en la fórmula, como es la suma, se multiplica por el término repetido, que en este caso es x. 1 por x, ¿ya? Por último voy a multiplicar los términos distintos. El menos 3 con el más 4 se multiplica. El menos por más me deja un menos y el 3 por 4 me da 12 como producto. Para terminar voy a arreglar el término central como siempre. Primer término al que se repite al cuadrado. 1 por x es simplemente x, no se escribe el 1. Y menos 12 queda como menos 12. Nada que hacer. Entonces, quiero que hagamos un esfuerzo y hagamos el siguiente directo, sin tantas fórmulas, ¿ya? Entonces, solamente hay que identificar, los términos diferentes, menos 5 y más 1, ¿ya? Recuerde que en la fórmula viene primero la suma y después viene el producto. La suma siempre se multiplica por el término que se repite. Entonces, en este caso, como la suma nos va a quedar siempre un número, el término que se repite lo vamos a poner al lado derecho. Hagámoslo directo, hagamos el esfuerzo. ¿Cuál es el término que se repite? En este caso, x nuevamente. Ese tipo se eleva al cuadrado. Luego viene la suma. ¿Cuánto da
el menos 5 sumado con más 1. Así se escribe, menos 5 sumado con más 1. En este caso nos da menos 4, ¿cierto? Porque como son signos diferentes, se van a restar y se conserva el signo del que está más lejos, que es menos 5. Entonces tengo menos 4 y aquí tengo que multiplicar por lo que se repite, que es x, ¿ya? Arriba está la fórmula. En la fórmula sale primero la x y después los números. Bueno, pero vemos que finalmente en estos casos vamos a tener que siempre dar vuelta. Primero el número y después la x, ¿cierto? En otros casos eso va a cambiar. Y por último vamos a multiplicar los números distintos. Menos 5 se multiplica con más 1. ¿Cuánto da menos 5 por 1? Menos 5, ¿cierto? 5 por 1 es 5 y menos por más da menos. Si se fija aquí ya lo hicimos directo en una sola línea, ya no hubo que hacer ningún cambio. Vamos con el último, hagamos un esfuerzo más grande todavía, hagámoslo más mental todavía, ya sin rayar tanto. Fijarse, el menos 2 y el menos 4 son los términos diferentes. ¿Cuál es el que se repite? El x. Elevamos al cuadrado el que se repite. Estamos listos. Ahora hay que sumar los términos diferentes. Menos 2 sumado con menos 4. Son los dos negativos. Se suma la 6 y se conserva el signo. Menos 6. A ese menos 6 se multiplica por lo que se repite, que en este caso es x. ¿Sí? Y finalmente voy a multiplicar los números diferentes. Menos 2 multiplicado por menos 4 me da más 8. ¿Está bien? Entonces, como puede apreciar, los resultados de estos binomios generalmente me dan 3 términos, ¿sí? Y los signos que aparecen aquí entre medio dependen obviamente de los signos de los términos diferentes.